transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor Ian Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a domingo 4 de febrero del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, muchos sabemos que en la política no existen las casualidades, están las causalidades. ¿Cómo ven ustedes que en esta gira que está realizando este falso fenómeno apareció nada más y nada menos, y ustedes lo pueden ver ahí saliendo, que Juan Pardinas, quien, miren, fue director en el periódico Reforma? El exdirector del Reforma en gira de Xóchitl Gálvez en Nueva York. En política no hay coincidencias. ¿Qué papel es el que ahora juega? Y es que hemos visto que muchos embates vienen de este periódico. Y que qué casualidad que esté ahí en la gira en Estados Unidos. Sobre todo por estos embates en donde han sacado este tipo de noticias con el único afán de manchar al presidente y por ende a la candidata del partido de Morena, a la doctora Claudia Sheinbaum. Pues el que tiene que ir a dar la cara, que también se unió al grupo de trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum, es Arturo Saldívar. Arturo Saldívar se paró en Reforma, se metió ahora sí que a la boca del lobo y empezó a hablar sobre estos temas. Temas que ha también utilizado la oposición para poder atacar. El hecho de que dicen que el Ejecutivo tiene simplemente un odio en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que esto simplemente es un embate y que ellos quieren simplemente desaparecerlos. Por eso, Arturo Saldívar, con estas respuestas, dejó a este periodista del Reforma simplemente calladito, porque me gustó parte de lo que dijo, en donde dijo: yo siempre he sido congruente, puedes ver todas mis resoluciones, ninguna de ellas se fueron analizadas a fondo, e independientemente de ello, yo no he cambiado porque estoy ahorita apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum. Las comisiones siguen siendo las mismas, y esto opinó sobre todo este tema, y que el día de mañana se van a presentar por parte del presidente de la República estas nuevas reformas. Escuchen ustedes. Usted ha reconocido públicamente que en estos tiempos existe una separación del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Eso sin duda que es bueno para la democracia en México. Sí, por supuesto, la separación y la división de poderes es sana y es necesaria y es indispensable, pero la separación de poderes no implica enfrentamiento de poderes, no implica falta de coordinación entre los poderes, no implica falta de diálogo entre los poderes, porque todos los poderes somos parte del Estado mexicano. Entonces, a veces se confunde y pareciera que hablar de separación de poderes, que más bien es una distribución del poder del Estado entre diferentes órganos, tiene que implicar una discordia entre los órganos, entre los poderes del Estado, que así lamentablemente lo han venido identificando y propiciando algunos medios. Eso no es sano. En ningún país del mundo que los poderes estén enfrentados ayuda a la gente, porque al fin y al cabo la única finalidad de los poderes del Estado es generar un país en el que la gente viva mejor, no un país en donde nosotros nos estemos peleando, los poderes se estén peleando y la gente esté olvidada. ¿Qué opinión le merece los fallos recientes de esta Corte en temáticas variadas? Incluso a lo mejor usted también formó parte de algunos de ellos. Pienso desde luego en los fallos recientes de ley eléctrica, pienso en los fallos de la Guardia Nacional supeditada al Ejército y muchos más que han sido temáticas claves para este gobierno y que de alguna u otra manera ha habido divergencia de opiniones de la Suprema Corte. Que haya distintas opiniones en la Corte, que en cualquier tribunal constitucional, es totalmente normal. Lo que no es correcto es una narrativa que se impulsó y se sigue impulsando desde los medios de comunicación, en el sentido de que hay un grupo de ministros que son fieles a la Constitución, que son congruentes al mandato constitucional y que son independientes, y un grupo de ministros, en esta ocasión menor, en relación a los 11, que no son independientes,
que son empleados del presidente, que no votan constitucionalmente, que votan políticamente. Eso ha hecho mucho daño, esta percepción, porque ahora parece que lo que es ser ministro es votar en contra del gobierno, lo que es ser independiente es votar en contra del gobierno. Y la independencia no es solo del gobierno, es de los poderes fácticos, los poderes mediáticos, los poderes económicos, obviamente la delincuencia organizada, los partidos políticos. Entonces, esta dicotomía que se ha venido, esta narrativa que se ha venido fortaleciendo, a mí me parece que es falsa y además ha hecho mucho daño. Lo que tenemos que ver, y nunca se ve, es cuáles son los argumentos con los cuales las ministras o ministros llegan a sostener sus fallos. Porque normalmente, ¿qué se hace? Aquí están los 8 ministros independientes, aquí están las 3 ministras sumisas del poder. Y esto no es así, porque ¿de qué manera llegan los medios a decir que los 8 ministros o 7 ministros son los que están interpretando adecuadamente la Constitución? La Constitución no es autoevidente. Si la Constitución fuera autoevidente, no se requerirían tribunales constitucionales y menos tribunales constitucionales colegiados. La Constitución se interpreta y de tal suerte que puede tener distintas interpretaciones. A mí se me criticó siempre mucho cuando votaba a favor del gobierno, por simplificarlo. Nunca se discutieron mis argumentos, ni en el Pleno de la Corte, ni por la prensa, ni por la opinión pública, ni por la llamada academia. Eso es lo que tenemos que discutir. Yo afortunadamente puedo sostener que los 14 años que estuve en la Corte fui congruente y fui consistente. Siempre voté de acuerdo a los mismos principios, a los mismos valores. Yo no cambié porque cambió el sexenio. Yo he tenido una congruencia. Que en ciertos medios se haya tratado de desvirtuar esa congruencia, caricaturizar cierta postura, pues es con un interés político muy claro y muy evidente. Y hay que entenderlo así. Pero me parece que si queremos realmente avanzar hacia una opinión pública más informada y hacia un estadio en que la gente pueda analizar los fenómenos políticos constitucionales de mejor manera, creo que hay que aportarle a la gente sus argumentos. No todos son juristas, pero se pueden simplificar y entonces la gente puede tomar su punto de vista. Mira, sí estoy de acuerdo, me parece que este ministro tenía razones o no tenía razones, pero estamos en una especie de fútbol. Ganó mi equipo, al que yo le voy, entonces ellos son unos héroes y los otros son lo peor del mundo. Creo que esta cuestión binaria que se ha venido haciendo en los medios me parece que es falsa y que no es sana. Entonces yo creo que es un buen momento para que empecemos a analizar los asuntos que resuelve la Corte con un poco más de objetividad y menos apasionamiento. El propio presidente, podríamos decir también que ha sido parte de esta discusión, la manera en cómo se ha referido recientemente al Poder Judicial, sobre todo a partir de la salida de usted como presidente, incluso estando usted como presidente, él ya comenzaba a hacer estos señalamientos. ¿Será también que pues, la propia política y los propios actores políticos han contribuido quizá a esta visión dicotómica que plantea usted entre buenos y malos? A ver, yo creo que es lógico que los actores políticos pues traten de presentar sus opiniones sobre las cosas que deciden los jueces. Aquí se han escandalizado mucho porque el presidente ha sido crítico con la Corte. En Estados Unidos el presidente Biden también ha sido crítico con la Corte y allá nadie se escandaliza y tampoco veo a los opinólogos mexicanos escandalizados de que allá no hay independencia, etcétera. Entonces, una cosa es lo que se diga por los actores políticos, que es entendible, y otra cosa es lo que informen los medios y lo que opine la academia, porque cuando un académico opina desde una perspectiva política, se vale, pero entonces que no diga que su opinión es como académico. Cuando participan en ciertas organizaciones que son claramente opuestas al gobierno y después presentan un artículo donde ponen investigador del instituto tal o académico, no están escribiendo como académicos, están escribiendo como políticos o con una intención política. A mí me parece, por ejemplo, que algunos columnistas me gusta mucho cuando tratan un tema del medio al que trabajan y hacen la aclaración, aclaro que yo trabajo para este medio. Perfecto. Entonces uno entiende que aunque tratara de ser objetivo el periodista, tiene un cierto sesgo, normal porque trabaja en ese medio, pero cuando se disfrazan de académicos puros y realmente uno sabe con quién trabajan, dónde trabajan, de qué dependencia están recibiendo dinero, entonces ahí es donde creo que también hace falta exigirle a la academia y a la comentocracia un poco más de honestidad intelectual, porque en estos años, por regla general, no todos, nunca hay que decir que todos o todas, pero por regla general ha habido mucha deshonestidad intelectual. No se hace explícito a la gente con qué causas están ellos comprometidos, entonces aparentan una neutralidad que no tienen. ¿Qué opinión puede darnos del planteamiento de elección de jueces? Es decir,
este planteamiento que se ha hecho del voto popular para elegir jueces. ¿Considera usted que puede ser solamente para elegir a los ministros o se puede llevar incluso para elegir a los 1.800 jueces de distrito, magistrados de circuito que existen en el país? ¿Lo ve útil solo en lo federal o también a nivel local? Yo diría lo siguiente. Primero, estamos en este momento a la espera de las iniciativas que presentará el presidente el lunes 5 de febrero. En ese momento sabremos cuál es su propuesta para reforma al Poder Judicial Federal. Y creo que será a partir de ahí donde podremos valorar de manera completa la propuesta. Me quedo en este momento solo en lo que tiene que ver con ministras y ministros. Me parece que lo primero que hay que decir es que en ninguna parte del mundo hay un sistema de nombramiento de jueces y juezas constitucionales, los jueces más importantes de los países, que no esté primero ajeno de controversia y que no haya servido para partidizar el nombramiento de magistrados, magistradas, ministras, ministros, dependiendo cómo se les llame en cada país. ¿Por qué? Porque es lógico que los actores políticos o los órganos de poder que participan en un proceso de nombramiento de un ministro o ministra buscan perfiles cercanos a ellos. Es lógico. Hemos visto problemas, por ejemplo, en España, que han pasado a veces años sin que se pueda hacer la renovación de los integrantes porque los dos partidos principales no se ponen de acuerdo. Un sistema que había funcionado muy bien, el de Estados Unidos, que, como ustedes saben, el presidente postula a un candidato o candidata y requiere ratificación del Senado. Pues ahora, ese mismo sistema en la administración pasada de Estados Unidos permitió que se cambiara el perfil ideológico de la Corte de Estados Unidos y hoy esa Corte ha echado para atrás derechos humanos de las mujeres de los Estados Unidos de América que tenían garantizados hace 50 años. Entonces, en todo el mundo hay un debate sobre la legitimidad de la justicia constitucional y está en crisis la legitimidad de la justicia constitucional. Entonces, esta postura o esta propuesta de elegir popularmente a ministros y ministras está inserto en una línea de tratar de buscar soluciones a sistemas que quizás no han sido satisfactorios. Por supuesto, como he dicho ya varias veces, esto creo que no puede implicar que se abra de manera generalizada la elección, es decir, que cualquier persona con un título de abogado vaya y se inscriba, sino me parece que tendrá que haber algún filtro. Ya el presidente dio un indicio el año pasado cuando mandó su iniciativa de reforma electoral. Recordarán que ahí, para elegir a los candidatos, a los consejeros del INE, había una propuesta de 10 candidatos y candidatas del presidente, 5 del Senado, 5 de diputados y 10 de la Corte. Entonces, yo supongo, no conozco la iniciativa, supongo que tendrá que ser algo similar. Y si es así, creo que no tenemos que descartarlo en automático. ¿Por qué? Primero, porque ya tenemos un filtro bastante amplio en el sentido que todas las fuerzas políticas participan. Y segundo, porque los ministros o ministras que eventualmente sean electos en ese proceso van a estar más alejados de los partidos políticos que como se eligen hoy. Porque hoy los postula el presidente una terna, se ponen de acuerdo las fuerzas políticas en el Senado y si no lo logran, designa el presidente como acaba de ser. Si cada órgano, supongamos que hubiera 10 el Ejecutivo, 10 Senado, 10 diputados para quitarnos a la Corte, que yo creo que quizás no sería bueno que participar en su propia integración, pues tienes 30 candidatos que al final del día van a competir, en el cual hubo la visión tanto de las fuerzas políticas del Senado, de diputados y de quien ocupe la presidencia de la República. Entonces, al final, esos ministros o ministras van a estar menos comprometidos porque no va a haber quien los designó. Ahora, no deja de tener sus riesgos, habría que pensar qué tipo de elección, obviamente tendría que estar alejada totalmente de los partidos políticos, tendría que estar alejada tanto de financiamiento público como privado, quizás tendría que haber tiempos oficiales en los medios, tendría que haber campañas en redes, etcétera, que sean campañas distintas a los de los partidos políticos, pero creo que debemos estar abiertos a eso. Yo en este momento no estoy, y quiero ser muy claro, no estoy decantándome por esa postura, simplemente digo que es una posición o una propuesta que me parece que tenemos que analizar de manera abierta, no descartarla de inmediato, porque si la descartamos, quienes la descarten, pues ahí se aíslan del debate. Entonces, ojalá podamos ir construyendo sin descalificaciones. Por ejemplo, en Toluca, en uno de los diálogos, tuvimos una mesa de expertos, unos a favor y unos en contra, pero con argumentos técnicos, con argumentos de derecho comparado, con argumentos de sociología, etcétera, y fue muy rica esa mesa. Ojalá podamos arribar en su momento, una vez que se conozca la iniciativa, a una discusión, a un debate, a una conversación lo más seria que se pueda y no simplemente con descalificaciones. Pues eso es lo que esperamos todos, ¿verdad? Pero simplemente los que se cierran, ya sabemos quiénes son y lo desechan. Vamos a ver qué va a pasar el día de mañana con estas reformas que va a presentar el presidente de la República y cómo va a causar bastante ardor. Y vamos a ver qué repercusión
hay al respecto. Qué bueno por Arturo Saldívar, que sale en estos medios y que habla al respecto de esto que ha sido polarizado también por esta derecha. Señores, nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un excelente día. Servidor Irm Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.